La contabilidad de empresas constructoras, esta contabilidad es un sustento contable en lo que es la NIF de 7 contratos de construcción y de fabricación de ciertos bienes de capital. Ahí encontramos toda la definición de términos, ahí encontramos todas las reglas de evaluación, las reglas de reconocimiento, las reglas de presentación en esta NIF de 7. ¿Qué es construcción? Nos dice este término se refiere generalmente a la actividad de diseñar y crear inmuebles. Una empresa constructora es una asociación de personas y recursos que se agrupan u organizan para construir bienes inmuebles, viviendas, presas, carreteras, puentes, a solicitud de otra persona llamada cliente mediante un contrato a cambio de una retribución económica. El negocio de la construcción tiene una serie de particularidades desde el punto de vista contable. Lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿para quién se construye? ¿Sí? Esa pregunta es de vital importancia porque digamos que es un parteaguas, porque tengo dos opciones. Se construye en terreno propio, estamos ante una operación inmobiliaria. Se construye en terreno ajeno, estaríamos ante una operación de contratista. Una constructora inmobiliaria es una empresa que se dedica a la construcción de inmuebles para la venta en terrenos que se adquirieron para este fin. Se pueden asemejar a una empresa fabricante de un producto, ¿verdad? Claro, con sus excepciones porque es un giro pues totalmente diferente. Entonces decimos, yo compro un terreno, construyo las casas y posteriormente las pongo a la venta. Eso es una inmobiliaria. Cuando son contratistas, son empresas que construyen por cuenta ajena y obtienen un beneficio remanente. Dentro de la construcción a cuenta ajena vamos a encontrar que puede haber obras públicas y obras privadas. La obra pública es la que se encuentra regida por la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas y la asignación del contrato se obtiene mediante licitación o adjudicación directa. Es decir, es cuando se construye una obra para gobierno, ya sea municipal, estatal o federal, ¿sí? Entonces, por eso dice que mediante una licitación, porque la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas así lo establece. Tiene que haber una licitación, tienen que invitar cuando menos a 3 participantes o se puede dar por adjudicación directa, pero es una excepción. Solamente si no hubiese un proveedor, ¿sí?, para hacer esa obra, solamente que no hubiese más proveedores, que solamente hay un proveedor, no se licita, se adjudica directamente. ¿Sí? Son excepciones que nos marca la ley. También se puede dar por adjudicación directa cuando surta un caso fortuito. ¿Sí? Obra privada. Se establecen como un contrato entre partes con las condiciones convenidas en ambas partes. Claro que en la obra pública también hay un contrato, ¿sí? Pero yo creo que identificamos muy bien. Obra pública, ¿sí? Ya dijimos, sector público. Obra privada, ¿sí? Hay un contrato entre particulares. La mayoría de las obras, dice, se efectúan mediante un contrato, que de acuerdo con las normas de información financiera, la norma D7, la NIF D7, un contrato se define como aquel donde se acuerda la construcción o diseño de un activo o grupo de activos relacionados o interdependientes, considerando aspectos de diseño, tecnología, función y aspectos legales. ¿Sí? Es decir, en el contrato se van a especificar el tipo de activo que se va a construir, el tiempo de duración que va a tener el contrato, ¿sí? Cuánto va a ser el monto del anticipo, si hay una fianza, cómo se va a ir amortizando este anticipo. Por eso nos habla de aspectos legales. Todo lo relacionado con la construcción, ¿sí?, de ese bien inmueble va a estar estipulado en el contrato. Existen diferentes tipos de contrato. Existe el contrato a precio fijo o alzado. Dice, en este contrato a la obra se le pone un valor o precio el cual no va a variar. Es decir, se conviene de tal forma que no es posible para el contratista modificarlo. Entonces, si nosotros somos la empresa constructora, tenemos que hacer un presupuesto muy bien de la obra, ¿sí?, de cuánto va a costar esa obra, porque yo lo voy a presentar así. Por eso se llama precio fijo o alzado. Es decir,
todo el costo más mi ganancia y ya presento, ¿sí?, el costo de la obra. Hay otro tipo de contrato que se llama contrato a precios unitarios. La característica que tiene este contrato es la siguiente. Generalmente se aplican en obras de complejos, las cuales incluyen varios activos interrelacionados, cada uno de los cuales tiene un costo unitario. El monto total del contrato es la suma de los costos de cada etapa o unidad de construcción. Por ejemplo, aplica cuando se pueden construir parques temáticos o complejos habitacionales, es decir, decimos, son varios activos que integran uno solo y yo le pongo un costo unitario a cada uno de esas partes, ¿sí? O a cada etapa del proyecto. Lo costeo y cada etapa tiene un costo, por eso se llama de precios unitarios o de costos unitarios. El monto total del contrato va a ser repito, la suma de los costos de cada etapa o unidad de construcción. Tenemos el contrato de costo más comisión. Mediante este, el contratista recibe el reembolso de los costos permitidos definidos en el contrato, más 1% de estos o una cuota fija que representa una utilidad. Por eso se llama contrato de costos más comisión. Es decir, el contratista paga todos los costos, pero posteriormente les son reembolsados por el cliente y le reembolsa los costos más una comisión, y esa comisión es la utilidad que le va a quedar a la empresa. Tenemos el contrato por administración. El contrato por administración, en este tipo de contrato, el cliente cubre todos los costos y al contratista solamente se le paga por administrar la obra. Tenemos otra figura, ¿sí? Tenemos otra figura dentro de lo que es la contabilidad de empresas constructoras. Tenemos la figura de las fianzas. La fianza de construcción u obra es una garantía, dice, para el beneficiario propietario del proyecto, de que el contratista cumplirá con todas y cada una de las cláusulas del contrato o en cualquiera de sus fases. La fianza es un instrumento de garantía que avala la solvencia económica de quien la adquiere, asegurando en promedio más o menos el 10% del contrato. Además, su compra no significa un gasto elevado y otorga certeza entre el contratista y el beneficiario del cumplimiento de la obligación que se está contratando. Existen diferentes tipos de fianzas: administrativas, de licitación, de fidelidad, judiciales, y en lo que es el rubro de la construcción, la que más se contrata, de acuerdo con la información de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, son las fianzas administrativas. Aquí en la construcción pueden existir fianzas por el anticipo, fianzas de vicios ocultos, lo que se conoce como vicios ocultos, de concurso o licitaciones, y las fianzas de cumplimiento. ¿Qué es la fianza de anticipo? Son una garantía para el propietario de la obra de que el anticipo que dé al contratista será utilizado de buena manera y para lo que expresamente se otorgó. Que es la fianza de buena calidad o vicios ocultos. Es garantía de que la obra recibida no presentará defectos por el tiempo que dure la fianza, usualmente un año. Avala también el uso de mano de obra calificada de acuerdo con lo contratado. ¿Sí? A ver, supongamos que es una obra pública y se construye un puente, ¿sí? Que de repente vemos en las obras públicas, vemos la obra muy bonita cuando la inauguran, y al poco tiempo, si no se cae, de repente hay grietas, ¿sí? Entonces, pues significa que no se utilizaron ni los materiales, ni los materiales de calidad, ni la mano de obra calificada. Entonces, aquí debe existir una fianza de vicios ocultos, precisamente garantiza eso. ¿Sí? Está la fianza de concurso o licitaciones. Esta fianza le garantiza al propietario de la obra licitada o en concurso. El contratista que haga la oferta ganadora sostendrá las condiciones y precios en el contrato. Es decir, si presenta una licitación y llegara a ganar esa licitación, va a mantener las condiciones una vez que se firme el contrato. Y por último tenemos la fianza de cumplimiento, y esta fianza de cumplimiento garantiza que el contratista cumplirá con todas las obligaciones que se estipularon en el contrato, incluyendo el tiempo de entrega.
Por lo general, las que más se contratan, pues es la fianza de anticipo, ¿sí? Y la fianza de vicios ocultos. El aspecto legal, vamos a ir un poquito al aspecto legal. La industria de la construcción es uno de los sectores, digamos, menos explotados, aunque de repente vemos que se construyen muchos desarrollos inmobiliarios, pero en México, debido a las repercusiones legales, no se explota tanto. ¿Por qué? Porque las leyes a veces no son muy específicas, se requiere llevar a cabo un análisis detallado de las leyes para no incurrir en ningún problema legal cuando se acepte cualquier tipo de trabajo para levantar una obra. Son muchas las leyes a las que hay que sujetarse o a las que se sujetan las empresas constructoras. Por ejemplo, la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, la Ley General de Asentamientos Urbanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley del Seguro Social, ley de la Secretaría de Economía, ley general de sociedades mercantiles y pues además estas son, digamos, lo legal y nos tendríamos que ir también a las leyes de las cuestiones fiscales. Entonces sí es mucho lo que hay que analizar, como decía la diapositiva anterior, para no incurrir en ninguna situación que pueda afectar, ¿verdad?, el desarrollo de la empresa o que pueda afectar el desarrollo de la obra. Aspecto contable. Desde el punto de vista contable financiero, las actividades de la construcción se someten a la técnica de la contabilidad de costos, que permiten obtener el valor del costo de la obra construida según sea el caso. Las posibilidades de acierto en la contabilización de las transacciones pueden lograrse con un dominio fundamental de las modalidades de contratación, el tipo de proyecto, la identificación de obras iniciadas y no terminadas dentro de un ejercicio y obras iniciadas y sí concluidas en el siguiente ejercicio. La contabilidad de constructoras va a tener un manejo similar a lo que fue la contabilidad agrícola, porque aquí vamos a ir identificando los ingresos, ¿sí? Y vamos a ir identificando los costos que ayudaron a generar ese ingreso. Por eso dice que se utiliza la técnica de la contabilidad de costos. ¿Sí? La norma de información financiera, la NIFS D7, nos señala que el ingreso debe reconocerse en forma periódica conforme se ejecuta o progresa la construcción, para lo cual pues las empresas deben utilizar un procedimiento que cuantifique confiablemente el trabajo desempeñado. ¿Sí? Esto va a depender de la naturaleza del contrato, ya vimos ahorita los diferentes tipos de contrato, ¿sí? Y así como determina, ¿sí?, el grado de avance de la obra, va a determinar los costos a ese grado de avance de la obra. En el aspecto contable, nosotros vamos a manejar estas cuentas, les voy a ir explicando cada una, ¿sí? Son conceptos nuevos aquí en lo que es la contabilidad de constructoras y tenemos, por ejemplo, obras en proceso. Es decir, cuando se firma un contrato, ¿sí? Cuando se firma un contrato para la construcción de un bien inmueble, todos los costos en los que vaya incurriendo, ¿sí? Yo, empresa constructora, los voy a ir registrando en esta cuenta que se llama obras en proceso. Así como lo veíamos en la contabilidad agrícola, ¿verdad? Obras en proceso. Luego voy a tener otra cuenta que se va a llamar anticipo a contratistas. ¿Por qué anticipo a contratistas? Porque esta obra en proceso es cuenta de activo, ¿sí? Es para que vayamos viendo la naturaleza. Luego voy a tener la cuenta de anticipo a contratistas. Yo, constructora, pues de repente a lo mejor no realizo todos los trabajos. A lo mejor, por ejemplo, lo que es instalación eléctrica no lo hago yo, o la pintura, o algunos trabajos de madera, o la herrería. Entonces los subcontrato. Utilizo los servicios yo de un subcontrato yo esos servicios. ¿Sí? Entonces,
cuando yo subcontrate estos servicios, a veces son montos considerables, me van a pedir anticipo y voy a tener esta cuenta que se llama anticipo a contratistas. Es una cuenta de activo también, porque yo doy un anticipo, tengo el derecho de que esa persona me realice el trabajo, ¿sí? Luego voy a tener otra cuenta de activo que se llama estimaciones por cobrar. Estimaciones por cobrar. ¿Por qué? ¿Qué son las estimaciones de obra? ¿Sí? Las estimaciones de obra, para la empresa constructora, la estimación de obra es la factura que le presenta al cliente. Es la factura que le presenta al cliente. Existen dos métodos, ¿sí? Existen dos métodos para determinar los ingresos de una empresa constructora. Existe el método de grado de avance y el método de terminación de contrato. El método de grado de avance es que yo vaya presentando, ¿sí? Vaya presentando estimaciones de cómo va avanzando la obra. Cada tanto tiempo yo hago una estimación, por eso se llama estimaciones, y digo, a ver, la obra tiene un porcentaje de avance del 20%. Presento una estimación, es decir, págame, ¿sí? Cliente, págame esto de la obra que ya está avanzada, ¿sí? Presento esta estimación. La estimación es el documento en donde se hace constar la evaluación de los trabajos ejecutados en determinado periodo, ¿sí? Entonces, yo la presento, es una estimación por cobrar. No me la van a pagar inmediatamente, esta estimación se tiene que autorizar, por eso se queda en una cuenta de activo que se llama estimaciones por cobrar. Tengo otra cuenta que se llama contratistas o subcontratistas, ¿sí? Así, aquí la tengo anticipo a contratistas en el activo, acá la voy a tener en el pasivo. Es decir, a lo mejor subcontraté esos servicios, pero si los quedé a deber, para mí son un pasivo, subcontratistas. Voy a tener otra cuenta que se llama anticipo de obra. Esta cuenta también es del pasivo. Siempre que se firma un contrato, ¿sí? Siempre se pide un anticipo para empezar la obra, para ejecutar la obra. Este anticipo para mi constructora pues es un pasivo porque ese anticipo yo se lo debo al cliente y este anticipo lo voy a ir aplicando cada vez que presente una estimación por cobrar. Este anticipo lo voy a ir amortizando. Luego voy a tener mis cuentas de costos, costo directo de obra, costo indirecto de obra, ¿sí? Luego tengo mis cuentas de ingresos por obras, ¿sí? Que pueden ser públicas, que pueden ser privadas. Puedo tener otras cuentas como ingresos por venta de vivienda, ingresos por administración de obras, ¿sí? Ingresos por estimaciones, ¿sí? Es muy, muy amplio el catálogo en la empresa constructora y depende, como dijimos, de la naturaleza de los contratos y depende si es inmobiliaria o si es una empresa contratista. Esto es el aspecto contable. Nos vamos a ir al catálogo de cuentas. Ahorita vamos a ver cuáles son los costos directos y cuáles son los costos indirectos. Ahorita en el catálogo vamos a explicar el catálogo. Ok. Espero que lo alcancen a ver. Sí, aquí mire, por ejemplo, vemos las cuentas de activo. Ahora sí el código lo dejé en una sola columna porque el de agrícola se los puse en dos columnas y el Excel que yo tengo me modifica todo. Entonces de repente me decían una cuenta y decía yo no, pero porque tiene un dígito más como si fuera su cuenta cuando es cuenta de mayor. Y ya cuando revisé mi Excel, pues ya me di cuenta que antes
cuando le di guardar, me movió toda la configuración. Entonces, ahora sí el código se los dejé en una sola cuenta para que no se mueva. Y luego ustedes no se confundan con el código de la cuenta. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí tenemos el activo circulante. Dentro del activo circulante tenemos el fondo fijo de caja, tenemos bancos, tenemos clientes, ¿sí? Ya depende con el banco que trabajemos, ya diría yo, bueno, bancos 1102-001, ¿sí? Eh, Tengo clientes, que es la 1103, también ya voy dando de alta cada uno de mis clientes. Este catálogo pues tiene una estructura 4333, es un catálogo que me permite registrar subcuentas y más subcuentas, ¿no? Tiene una estructura muy amplia porque se requiere, ahorita van a ver que nos vamos hasta el último nivel de lo que es el código. Sí, entonces las cuentas familiares, todas las que ya conocemos de la contabilidad, que conocimos desde la contabilidad básica, ¿sí? Acá traigo la cuenta de deudores diversos, IVA acreditable, IVA pendiente de acreditar, la cuenta de subsidio al empleo, ¿sí? Y traigo la cuenta de obras en proceso. ¿Se acuerdan que la vimos ahorita? Obras en proceso es una cuenta de activo, es la 1108, obras en proceso, ¿sí? Y dentro de esta cuenta, la 1108-001, aquí siempre voy a poner el nombre de la obra, porque a lo mejor yo puedo tener 3 obras, 4 obras al mismo tiempo. Y yo necesito llevar todos los costos en que voy incurriendo de cada una de mis obras. Entonces, aquí va a ser la obra, el nombre de la obra, ¿sí? O el número de contrato. Entonces, la 1108-001 es obra, dice. La 1108-001 es materiales para construcción. Luego tengo la 002 material prefabricado, la 003 material eléctrico, la 004 material de acero, la 005 material de plomería, 006 material hidráulico, 007 material de pintura, 008 material de impermeabilización, 009 material de herrería, y puede ir creciendo esta cuenta. Puedo tener ahí hasta 999, porque es una estructura 3, 999 subcuentas, ¿sí? Dentro de la obra, ¿de acuerdo? Entonces, todos estos que vimos, material de construcción, material prefabricado, material eléctrico, de herrería, de plomería, todos estos serían costos directos de obra, ¿sí? La mano de obra, acá tenemos la 11080010, mano de obra, ¿sí? Y dentro de mano de obra, aquí vamos a englobar, tenemos los sueldos, las horas extras, el aguinaldo, las vacaciones, la prima vacacional, si doy vales de despensa, si diera bono de puntualidad, ¿sí? Las iría dando de alta cada una de ellas, pero vean cómo depende, ¿sí? De la 010, que es sueldos, ¿sí? Y a su vez, depende de la 010, que es mano de obra, ¿sí? Ya con todas sus subcuentas, lo que es mano de obra. Después tengo la cuenta 1108, ¿sí? Que son 001012. Hasta la 11 era mano de obra, luego tengo la 012, gastos indirectos de obra. Todos los gastos indirectos. Son costos directos aquellos que yo identifico perfectamente con la obra, por ejemplo, todo lo que es el material, lo que es la mano de obra y, por ejemplo, el caso de los subcontratos también entran como costo directo. Los subcontratos también. Acá tengo la cuenta de subcontratos. Es la 011, subcontratos. 10 es mano de obra, 011 es subcontratos. Y luego tengo la 012, gastos indirectos de obra. ¿Qué tengo en gastos indirectos de obra? Tengo las fianzas, la renta de maquinaria y equipo, combustibles y lubricantes, servicios de radiocomunicación, reparación y mantenimiento de maquinaria. Tengo los planos y fotografías, permisos, servicio de telefonía, herramientas menores, supervisión de obra, fletes y acarreos, ¿sí? Son los que entrarían como gastos indirectos de obra. Entonces,
cuando se realice un tipo de gasto, de gasto que yo lo identifico como un costo de la obra, lo voy a mandar a obras en proceso, ¿sí? A obras en proceso y nada más identifico qué tipo de costo es. A ver, ¿es costo directo o es costo indirecto? Aun cuando en este momento no lo esté mandando como costo, lo tengo que identificar. A ver, ¿es material? ¿Sí? Ah, pues aquí está su cuenta. Si es directo, está su cuenta. Es mano de obra, son sus contratos. Ah, es gasto, se pagó servicio de radiocomunicación. Bueno, es un gasto indirecto de obra. Se pagó la reparación de una retroexcavadora, es un gasto indirecto de obra. Se pagaron fotografías, es un gasto indirecto. Se compraron herramientas menores, un gasto indirecto de obra. Y así nada más es ir identificando. Luego tengo otra cuenta que se llama estimaciones por cobrar. Si se dan cuenta, seguimos en el rubro del activo, ¿sí? Seguimos en el activo. La 1109 es estimaciones por cobrar. 1109-001, de qué obra es esa estimación que tengo por cobrar. 1102, también el nombre de la obra. 002, el nombre de la obra. 1109-003, si tuviera otra obra. Y así voy dando de alta las obras que yo tenga, ¿sí? Pero todas dependen de la 1109, estimaciones por cobrar. Es una cuenta de activo. Tengo anticipo a proveedores, que ya conocemos esta cuenta. Tengo anticipo a contratistas, que hace rato la veíamos, ¿sí? Si yo voy a subcontratar un servicio y doy un anticipo, aquí lo voy a registrar en mis cuentas de activo, anticipo a contratistas. Luego tengo el activo no circulante o como lo conocemos, activo fijo, y ahí pues tengo todos mis bienes fijos, ¿verdad? Terrenos, edificios, equipo de transporte, maquinaria de equipo de radiocomunicación, mobiliario de equipo de oficina, equipo de cómputo con todas sus depreciaciones. Luego tengo la cuenta de otros activos. Acá tenemos la cuenta de otros activos, la 1300, o activos diferidos, como ustedes lo conocen. Y aquí voy a tener primas de seguro, rentas pagadas por anticipado, ¿sí? Y si surgiera alguna otra cuenta del diferido o de otros activos. Luego nos pasamos al pasivo y aquí tengo el pasivo circulante, tengo la cuenta de proveedores, anticipo de obras, ¿sí? Y en anticipo de obras, igual. Cuando yo recibo el anticipo de obras, que es la 2102, 2102001, siempre voy a poner el nombre de la obra y ahí voy a ir dando de alta 001, 002, 003, dependiendo de las obras que yo tenga y los anticipos que vaya recibiendo. Es una cuenta de pasivo. Ese anticipo, repito, lo voy a ir amortizando cada vez que yo presente una estimación por cobrar. En el contrato se fija un monto. ¿Cuánto le vamos a cobrar nosotros, empresa constructora? ¿Cuánto es el valor de ese contrato? ¿Cuánto le voy a cobrar al cliente yo, sí, por construir determinado inmueble? Entonces, del monto, él me va a dar un anticipo. Conforme yo vaya avanzando en los trabajos, yo voy a ir presentando los avances de obra, voy a ir presentando mis facturas para que me vaya pagando, ¿sí? ¿Qué son mis facturas? Son las estimaciones. Cada vez que yo le presente una estimación, ¿sí? Parte de ese anticipo que me dio lo voy a ir aplicando, lo voy a ir aplicando. Es decir, si yo le presento una estimación por 5 millones de pesos, no me va a pagar los 5 millones de pesos, va a aplicar una parte del anticipo a esa estimación. A eso me refiero con ir amortizando. Vamos a ir aplicando el anticipo. Es como cuando nosotros queremos comprar algo y decimos, voy a dejar un anticipo. Oye, ¿cuánto cuesta? 500 pesos. Ok, te puedo dejar un anticipo de 100 pesos. ¿Sí? Damos un anticipo. Cuando vamos y lo recogemos, pues ya no pagamos los 500 pesos, ya pagamos 400 porque ya nos aplicaron el anticipo de 100 pesos que habíamos dado. Es igual más o menos aquí, ¿no? Así para que tengan una idea. Bueno, en el pasivo también tengo acreedores diversos, impuestos por pagar, como subcuentas de impuestos por pagar, tengo el ISR al salario, las cuotas SIMS, las retenciones de IVA, la retención de ISR por servicios profesionales, por arrendamiento, las retenciones de IVA por servicios profesionales, retención de IVA por arrendamiento.
Y otras más que podemos ir dando de alta dependiendo de las operaciones y si hubiera un impuesto retenido o un impuesto por pagar. Luego en mi pasivo tengo la subcuenta de subcontratistas, ¿sí? Subcontratistas, dijimos, a ver, si yo subcontrato un servicio y lo quedo a deber, pues voy a tener un pasivo. Aquí le puse yo una subcuenta, que este contratista lo vamos a ver ahorita en la práctica. En mi pasivo tengo también la cuenta de IVA trasladado y la cuenta de IVA pendiente de trasladar. Me voy a las cuentas de capital. Tengo capital social, reserva legal, resultado de ejercicio anteriores, resultado del ejercicio. Luego me voy a las cuentas a las 4,000, que son mis ingresos, ¿sí? Y en mis ingresos tengo la 4,100 ingresos por obras, la 4,100,001 ingresos por estimaciones, ¿sí? Y ya me dice la 4,100,001 si esa obra es pública y la 002 si esa obra es privada, ¿sí? Tengo otros ingresos o puedo yo dar de alta, depende de los contratos que tenga. Tengo la estructura suficiente como para dar de alta si yo tuviera ingresos por ventas de vivienda, ingresos por administración de obra, ¿sí? Las voy dando de alta. Tengo aquí, por ejemplo, tengo venta de activo fijo, la 4,200. De repente las constructoras, alguna maquinaria, la van a reemplazar y venden esa maquinaria que ahorita tienen, pues se registra aquí como un ingreso, como ventas de activo fijo. Tengo la 4,300 dentro de mis ingresos, que son productos financieros, que pueden ser intereses, si se llegaran a presentar, ¿no? Luego me voy a las 5,000, que son mis cuentas de egresos. Ahí voy a tener costos por obras, ¿sí? Las 5,100. 5,100,001, voy a dar de alta mi obra. Y 5,100,001 de esa obra, la 001, mis costos directos, la 002, mis costos indirectos. Para ir identificando de esa obra que tengo, cuántos costos directos, cuáles son los costos indirectos. ¿Sí? Si tuviera otra obra, diría 5,100,002. Si tuviera otra obra, 5,100,003. Y ya daría de alta costos directos, costos indirectos. De ahí nos pasamos a los gastos de administración y pues los gastos que ya conocemos, ¿verdad? Sueldos, aguinaldos, vacaciones, la prima vacacional, ¿sí? Aquí tenemos agua purificada, cuotas SINS, material de limpieza, material de oficina, uniformes, internet, energía eléctrica, honorarios diversos, mensajería y paquetería, mantenimiento de equipo de transporte, mantenimiento de equipo de cómputo, mantenimiento de equipo de oficina, de equipo de radio, capacitación, licitación, publicidad, ¿sí? Acá se me fue la cuenta de diversos nuevamente, ahorita se las cambio. Y tenemos gastos financieros, comisiones bancarias e intereses bancarios. Ok. Cuando lo exporté a PDF, no sé, se movió un poquito. Aquí yo se los voy a mandar en Excel el catálogo. Vamos a dar de alto un par de cuentas de orden. Aquí tendría las 6,000 como cuentas de orden, las 6,100 sería contratos asignados y las 6,200 asignación de contratos. Ahorita que veamos el ejemplo, les voy a explicar por qué es necesario llevar estas cuentas de orden. Entonces, el catálogo está un poquito extenso, por así decirlo, pero inclusive ya si nos lo lleváramos a la práctica, pues es un catálogo muy simplificado, realmente lo simplificamos, ¿no? La idea es que aprendan o que conozcan, identifiquen estas cuentas que son necesario llevar para poder generar información contable, información financiera de lo que es la contabilidad de una empresa constructora. Pues vamos a ir a la práctica, ustedes van a tener oportunidad de ver su catálogo, de explorarlo, ¿sí? De utilizarlo. Vamos a irnos a la práctica. Grabación.
para los que no pudieron estar en clase. Se firma contrato de obra pública con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado para la construcción de una escuela secundaria en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, por un importe de 14.600.000 pesos, ¿sí? Más el 16% del impuesto al valor agregado. Entonces, ese es el contrato, eso es lo que nosotros le vamos a cobrar al gobierno del estado por construir la escuela, 14.600.000 pesos. Ganamos la licitación, nosotros nos vamos a encargar de construirla. Nos dice, dicho contrato está regulado por la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del estado de Sinaloa, manifestándose que la obra iniciará el 15 de julio de 2019 y se va a concluir el 31 de mayo de 2020, incluyéndose además en las cláusulas de dicho contrato lo relacionado al monto de los anticipos y la forma de amortización de los mismos en el pago de las estimaciones de obra, especificándose que se otorgará un 20% de anticipo sobre el monto del contrato más IVA, y este se va a amortizar en la misma proporción al momento del pago de las estimaciones. Es decir, yo tengo un contrato por 14.600.000 pesos más IVA y el método va a ser por medio de porcentaje de avance. Yo voy a ir presentando estimaciones de los avances de obra. Es como coloquialmente dijéramos, la obra me la van a ir pagando en abonos, ¿sí? Es decir, cada estimación que yo presente es un abono que me hacen al contrato. Presento otra estimación, es otro abono que me hacen al contrato hasta que se cumplen los 14.600.000 pesos más IVA, que son 16.936.000 pesos. Entonces, lo primero que hago es registrar en cuentas de orden de cuánto es ese monto, de cuánto es el monto de ese contrato. Y para esto yo llevo cuentas de orden, repito, la cuenta de orden deudora se llama contratos asignados y la cuenta de orden acreedora asignación de contratos. Y voy a utilizar una subcuenta, escuela secundaria, ¿sí? Escuela secundaria, para llevar el monto del contrato. Son 14.600.000 más IVA. 2.336.000 pesos de IVA nos da 16.936.000. Contratos asignados, asignación de contratos. Nos dice que, de acuerdo con el contrato, se recibe el 20% de anticipo. Aquí mismo lo voy a registrar en la 1A. Se recibe el 20% de anticipo. Si el monto del contrato es de 14.600.000 pesos, por el 20% son 2.920.000 pesos. No olviden este dato, porque este es mi anticipo de obra. 2.920.000 pesos más IVA. ¿Sí? ¿Cuánto es el IVA? 467.200. Entonces, a bancos van a entrar 3.387.200. Le pagan, entra a bancos, le cargo a bancos, su cuenta Banamex, le abono anticipo de obras desde la escuela secundaria y tengo un IVA trasladado. Me dieron un anticipo del 20%, ¿sí? Sobre el monto del contrato, el 20%, ¿sí? Más IVA. Ahí yo ya registré el anticipo. Miren, aquí es igual si me hubieran dado el 20% de 16.936.000. Si yo multiplicara 16.936.000, me va a dar 3.387.200. Eso entre bancos, me están dando el 20% del total del contrato, ya con IVA, de los 16.936.000. Pero como tiene IVA, le desglosaría el IVA. Lo puedo hacer de cualquiera de las dos formas. ¿Sí? El 20% sobre los 16.936.000 y le desgloso el IVA, o el 20% de los 14.600.000 y aplico el IVA. ¿De acuerdo? Seguimos. Recibimos el 20% de anticipo. La siguiente operación nos dice que se contrata una fianza por el anticipo y por el 10% del valor de la obra y se paga con cheque. Entonces, esta fianza que nosotros pagamos
tuvo un costo de 57.799.60, porque la fianza del anticipo, ¿sí? La fianza del anticipo nos costó 37.966.40, la fianza por el 10% del valor de la obra nos costó 19.833.20. Sumo ambos. Una es la fianza del anticipo y otra es la fianza del valor de la obra, ¿sí? Entonces tengo dos fianzas aquí, las sumo, ¿sí? Sumo el IVA y me da el total. Yo pagué por las dos fianzas 67.047.54. De acuerdo con el catálogo de cuentas, dijimos que las fianzas era un gasto indirecto de obra. Lo vamos a cargar a obras en proceso. Mi obra es la escuela secundaria, son gastos indirectos de obra, fianza, 57.799.60. Tengo un IVA acreditable de 9.247.94 y un abono a bancos por el total. Ok, acuérdense que nos dieron un anticipo, ¿verdad? Y con ese anticipo, pues nosotros ya empezamos a trabajar, empezamos a comprar material, empezamos a hacer diferentes gastos para empezar la construcción. Aquí nos dice, se pagan facturas que amparan los siguientes conceptos. Compramos material de construcción, material prefabricado, material de acero, material de plomería, pagamos la renta de maquinaria y equipo, compramos combustibles y lubricantes, el servicio de radiocomunicación, por ahí pagamos mantenimiento de la maquinaria, planos y fotografías, pagamos un permiso, pagamos el servicio de telefonía y pagamos herramientas menores. ¿Sí? Aquí pues vamos a identificar cada una de las cuentas. Entonces yo digo obras en proceso, escuela secundaria. Y ya nos vamos, material de construcción, material prefabricado, material de acero, material de plomería. No hay otro costo directo, no hay otro tipo de material, no hay subcontratos, no, me paso a los gastos indirectos de obra, ¿sí? Gastos indirectos de obra. Y aquí ya pongo los gastos indirectos, la renta de maquinaria y equipo, combustibles y lubricantes, radiocomunicación, reparación y mantenimiento de maquinaria, planos y fotografías, permisos, servicio de telefonía, herramientas menores. Acá en esta tabla, ¿sí? Nos dice que todos los importes son más IVA. ¿Sí? Para no complicarnos que dividirlo entre 1.16 y luego multiplicarlo por la tasa del 16, a todos los importes le vamos a agregar el IVA, excepto los permisos, y acá les indiqué, no llevan IVA. Entonces, la suma de todos los gastos que sí están grabados, que sí llevan IVA, ¿sí? Hago la suma y lo multiplico por el 16% y saco el IVA acreditable. Quiero batallar un poquito menos, aquí yo tengo la suma de cuánto fueron todos mis gastos, fueron 1.697.368, le resto el importe de los permisos y lo multiplico por el 16%, porque es el único que no lleva IVA. ¿Sí? Entonces ya, obras en proceso, IVA, todos los costos en los que incurrí, sean directos o indirectos, mi IVA acreditable y un abono a bancos. Es muy importante aquí identificar mis costos directos, mis gastos indirectos. Ahorita les voy a explicar por qué en una operación más adelante. Se paga nómina del personal de obra, dice. Se pagaron 436.000 pesos. Hay una retención de ISR de 31.483.30 y las cuotas SIMS 10.823.05. ¿Sí? Entonces me lo mandamos a obras en proceso, escuela secundaria, mano de obra, fueron sueldos. Este está aquí marcadito de verde porque también es un costo directo. ¿Sí? Si ahorita recuerdan un poquito el catálogo, también es un costo directo. Entonces fueron 436.000 pesos de sueldos, ¿sí? De mano de obra, del personal de obra. Pero a esos 436.000 pesos yo le hago la retención de ISR al salario y del IMSS, es decir, hago retenciones por 42.306.35, entonces de banco solamente va a salir la diferencia, 393.693.65.
Ahí yo ya registro el pago de la nómina al personal, ¿sí?, de la construcción. La siguiente operación nos dice, se paga flete por traslado de materiales a la obra, la factura 01254 de Transportes García. Aquí en esta tabla, a lo mejor no alcanzan a visualizar bien el importe, fueron 25.535.71, el importe del flete, más el IVA, 4.085.71, nos da 29.621.42, pero eh, hacemos una retención porque yo, empresa constructora, soy una persona moral, no les puse el asiento de apertura, se llama Zazueta Constructores S.A. la empresa, soy una persona moral y cuando me prestan el servicio de autotransporte terrestre de bienes, estoy obligada a efectuar una retención del 4% de IVA. Entonces aquí ya viene la retención. Entonces vamos a ver cómo lo registramos. Fletes, dice. Me tengo que ir a mi catálogo y como son fletes para traslado de materiales a la obra, lo voy a mandar a obras en proceso, escuela secundaria, gastos indirectos de obra, subcuenta fletes. Subcuenta fletes. Si fuera un flete de otra naturaleza que no tuviera que ser traslado de materiales a la obra, lo mandaría como un gasto de operación, ¿verdad? No se iría a la obra, pero en este caso está identificado, ¿sí?, que es para llevar materiales a la obra, es un gasto indirecto de obra. Los 25.535.71, tengo el IVA acreditable, 4.085.71, registro la retención, 1.021.42, ¿sí? Es decir, el gasto más el IVA menos la retención, la diferencia es lo que va a salir de bancos, 28.600. No sé si ya habían visto en las contabilidades anteriores este tipo de operaciones. La siguiente dice, se pagan con cheque los siguientes gastos, ¿sí? Pues no todo van a ser costos, la constructora también tiene que pagar una serie de gastos administrativos y aquí nos dice que pagó el internet, pagó papelería, agua purificada de garrafón, teléfonos, por ahí se reparó una copiadora, compró artículos de aseo, pagó publicidad y pagó energía eléctrica. Pues los voy a registrar como gastos de administración y ya las subcuentas que tengo dadas de alta, internet, la papelería como materiales de oficina, agua purificada, teléfonos, mantenimiento de equipo de oficina, lo que fue la reparación de la copiadora, materiales de limpieza, los artículos de aseo, publicidad y energía eléctrica, ¿sí? Entonces aquí también todos los gastos son más IVA, excepto el agua purificada de garrafón, que está a la tasa del 0%, no lleva IVA, el agua purificada de garrafón. Si fuera de botellitas, sí llevará IVA. ¿Sí? Cuando la presentación es en envase menores de 10 litros, nos dice la ley del IVA, sí está grabada. Pero en este caso, agua purificada de garrafón no lleva IVA. Entonces sumo todos los gastos, excepto el agua purificada de garrafón, lo multiplico por el 16% y nos va a dar el importe del IVA. ¿Sí? Los gastos más el IVA es lo que pagamos nosotros, abonamos a bancos. La siguiente operación, esta es la buena. Dice que se presenta la estimación número 1 por 4.900.310. ¿Sí? 4.900.310. De acuerdo con el grado de avance de la obra, eso es lo que el cliente, lo que el gobierno me debe de pagar. Entonces, fíjense muy bien. Ingresos por estimaciones, ¿sí? Ingresos por estimaciones. ¿De cuánto es la estimación que estoy presentando? De 4.900.310. ¿De acuerdo? Pero hay un anticipo y dijimos que lo íbamos a ir amortizando, nos dieron el 20% y esa misma proporción vamos a ir amortizando. Entonces, a los 4.900.310, yo lo voy a multiplicar por el 20%, nos va a dar 980.062.
ese importe es el que yo voy a amortizar. Ese importe es el que yo voy a amortizar. Por eso aquí cargo yo anticipos de obra, escuela secundaria, 980.062. Cuando me dan el anticipo, yo lo abono. Es una cuenta de pasivo. Yo tengo un pasivo, ¿sí? Conforme voy disminuyéndolo, conforme lo voy aplicando, yo lo cargo. ¿De acuerdo? Porque ya apliqué parte de ese anticipo. 980.062. Entonces nos vamos acá. El importe de la estimación, 4.900.310, menos el anticipo, menos la aplicación o amortización del anticipo, que fueron 980.062 pesos, me queda un importe por cobrar de 3.920.248, más IVA. ¿Sí? ¿Cuánto va a ser el IVA de esta estimación? 627.239.68. Acá lo tenemos con un IVA pendiente de trasladar. ¿Por qué pendiente de trasladar? Porque no me lo han pagado. Es una cuenta por cobrar, ¿sí? Entonces tengo un IVA de 627.239.68. Entonces, si la estimación era por 4.900.310, pero le resto la proporción del anticipo, los 980.062, nos queda un importe por cobrar de 3.920.248 más IVA. En total, el importe de esta estimación por cobrar va a ser 4.547.487.487.68. Entonces le cargo estimaciones por cobrar 4.547.487.68. Le cargo anticipos de obra, la parte que se amortizó, ¿sí? Los 980.062. Le abono a ingresos por estimaciones, el total de la estimación, y le abono al IVA pendiente de trasladar. Aquí yo le puse la suma para las sumas, ¿sí? Que no es necesario ponerlas, yo se las puse para que vean cómo la suma de mis cargos y la suma de mis abonos. Es igual el cargo y el abono, como en todos los asientos contables, aplicando la partida doble, ¿verdad? Entonces, eso es cuando yo presente una estimación, contablemente así lo voy a registrar. Y cuando presente la estimación, como ya reconozco el ingreso, ¿sí? Yo voy a registrar los costos en que yo necesarios para generar este ingreso, mis costos, ¿sí? Entonces voy a decir costo de obra, escuela secundaria, costos directos, costos indirectos. ¿De dónde voy a sacar estos importes? De las operaciones que registrábamos anteriormente. Por eso se las marqué con verde, ¿sí? Todo lo que es material para construcción son costos directos, todo lo que sea mano de obra son costos directos, si hay subcontratos son costos directos, ¿sí? Y me voy a la cuenta de gastos indirectos y hago la suma. Donde tengo un gasto indirecto de obra, lo voy sumando, ¿sí? Donde tenga un gasto indirecto, lo vamos sumando, ¿sí? Aquí tengo otro gasto indirecto para llevármelos a los costos cuando yo presente la estimación. Y digo, cargo a costos directos fueron 1.901.000 pesos y los indirectos fueron 315.703.31. Y le abono a obras en proceso. Pues la secundaria, la suma, 2.216.703.31. ¿Sí? Hasta aquí fue la primera estimación. Es como hacer un corte, ¿de acuerdo? Tengo mi ingreso identificado con sus costos. A partir de aquí, a ver, todos los costos en los que incurra ya son para la siguiente estimación, para la estimación número 2. Entonces nos dice, se subcontrataron servicios de instalación hidráulica por 256.600, según la factura 5678 del señor Nicandro Pérez Bautista, la cual se quedó a deber. Y vamos a decir obras en proceso, escuela secundaria, subcontratos. Voy a tener un IVA pendiente de acreditar y aquí voy a tener la cuenta de contratistas, ¿sí? Contratistas Nicandro Pérez Bautista, contratistas.
la tenemos en el catálogo, ¿sí? Entonces, fueron 256.600, lo divido entre 1.16 y me va a dar el importe del gasto. Lo multiplico por 0.16 y me va a dar el importe del IVA. Fíjense cómo se los marqué de verdecito, ¿sí? Inclusive aquí las marqué de amarillo, porque a partir de la operación número 8, ya todos los gastos en los que yo incurra son para la siguiente estimación. Todos los costos en los que yo incurra son para la siguiente estimación. Y les marqué de verdecito, ¿sí? Para que ustedes se vayan familiarizando y los vayan identificando y digan, ah, es un costo directo, ¿sí? Seguimos. Dice que se paga la nómina del personal administrativo por 88.900 pesos, se retienen impuestos del IMSS 2.206.81 y de ISR al salario 11.456.20. Gastos de administración, cuenta sueldos, registro de los impuestos retenidos, que fueron 13.663.01, y pues la diferencia sale de bancos, 75.236.99. Nos dice la siguiente operación que fue pagada la estimación número 1. ¿Sí? Fue pagada la estimación número 1. Ya nos la pagaron, la habíamos presentado, la tenía como una cuenta por cobrar, ya nos pagaron esa estimación. Por eso aquí les puse como referencia ver la operación número 7. En la operación número 7 nosotros dijimos que en estimaciones por cobrar teníamos 4.547.487.68. Ese fue el importe de la estimación por cobrar. Como ya me la pagaron, le cargo a bancos 4.547.487.68. Cancelo el IVA que estaba pendiente de trasladar, haciendo un cargo, ¿sí? Abono estimaciones por cobrar. Yo la había cargado, ya me la pagaron, hago un abono, 4.547.487.68 y como ya me pagaron, ahora sí registro el IVA trasladado, 627.239.68. Seguimos. Se pagan facturas que amparan los siguientes conceptos, nos dice. Igual, de nuevo, material para construcción, material prefabricado, tengo material eléctrico y tengo subcontratos, ¿sí? Aquí pagué subcontratos, subcontraté parte de los trabajos de la obra. Tengo combustibles y lubricantes, servicio de radiocomunicación, reparación de maquinaria, fotografía, servicio de telefonía. ¿Sí? Los gastos son más IVA y si reviso todos los gastos, todos están grabados. Me voy al registro contable y decimos obras en proceso, escuela secundaria, material para construcción, material prefabricado, material eléctrico, subcontratos, gastos indirectos de obra, ahí voy a tener a los combustibles y lubricantes, servicio de radiocomunicación, reparación de maquinaria, fotografías, servicio de telefonía, ¿sí? Servicio de telefonía. Entonces, a obras en proceso se va a ir 1.758.590. Como todos los importes son masivos, voy a tener un IVA acreditable de 281.374.40. Con abono a bancos, la suma de los gastos más el IVA, 2.039.964.40. Seguimos. Pagamos con cheque los siguientes gastos, son gastos de administración. De nuevo, pues pagué el internet, pagué materiales de oficina, agua purificada, teléfonos, hay un curso de capacitación, artículos de limpieza, combustibles, energía eléctrica. ¿Sí? Por lo general, las empresas siempre realizan los mismos tipos de gastos, por eso lo vamos a ver un poquito repetitivo. ¿Sí? De nuevo, aquí les indiqué, el agua purificada de garrafón no lleva IVA. Cargamos a gastos de administración con cada una de las subcuentas, internet, materiales de oficina, agua purificada, teléfonos, capacitación, material de limpieza, combustibles, energía eléctrica. A su IVA acreditable, saco el IVA acreditable, ¿sí? Sumo todos los gastos que estén grabados, es decir, los sumo todos excepto el agua y lo multiplico por el 16% para sacar el IVA. La suma de los gastos más el IVA es lo que sale de banco, 65.698.80. ¿De acuerdo? Seguimos.
Aquí pues el tiempo está transcurriendo y nos dice que se presentó la estimación de obra número 2 y esta estimación es por 4.965.200. ¿Sí? 4.965.200, lo multiplico por el porcentaje de anticipo, que fue el 20%, y me va a dar que a esta estimación yo voy a amortizar 993.040, voy a amortizar de anticipo. Entonces, el monto de la estimación dijimos que era de 4.965.200 menos 993.040 que amortizo del anticipo, nos van a quedar 3.972.160, lo multiplico por el 16% de IVA, y voy a tener un IVA de 635.545.60. ¿Sí? Entonces, el importe por cobrar más el IVA nos va a dar el importe que yo tengo por cobrar, ya como una estimación por cobrar, el importe total por cobrar, para cargarlo acá en estimaciones por cobrar, 4.607.705.60. Le cargo al anticipo de obra, 993.040. El abono a ingresos por estimaciones siempre va a ser por el total de la estimación, ¿sí? Y le abono al IVA pendiente de trasladar, ya hicimos el cálculo del IVA. El IVA siempre lo voy a sacar del importe de la estimación menos la amortización del anticipo, porque la diferencia es lo que realmente voy a cobrar. ¿Cómo voy a sacar la amortización del anticipo? El importe de lo que sean los ingresos por estimación, el importe de mi estimación por el porcentaje de anticipo, ¿sí? Nos dieron el 20%, entonces voy a ir amortizando en cada estimación el 20%. Si nos hubieran dado un 30%, pues aplico el 30%. Depende de lo que se estipule en el contrato. Entonces aquí ya dejamos registrada la estimación de obra número 2, ¿sí? Y como presento una estimación, registro un ingreso por estimaciones, entonces tengo que registrar los costos en los que yo incurrí, ¿sí? Para ese avance de obra. Y digo, cargo a costos de obra, escuela secundaria, costos directos de obra, costos indirectos de obra. Hago la suma, ¿sí? De mis costos directos y nos dio 1.881.206.90 y de los costos indirectos nos dio 98.590. Hay un total de 1.979.796.90 y le abono a obras en proceso 1.979.796.90. Aquí de nuevo, obras en proceso nos vuelve a quedar saldada. A partir de aquí, todos los costos en los que incurra son para la siguiente estimación. Nos dice que se pagan honorarios al residente de obra, ¿sí? Recibo 268 del ingeniero Raúl Hernández Castaños. Nos cobró 31.468.54, hay un IVA de 5.034.96, nos da un total de 36.503.50, pero yo, persona moral, le voy a hacer una retención del 10% de ISR, una retención de las 2/3 partes de IVA, ¿sí? Así lo marca la ley del IVA. Si yo soy persona moral y recibo la prestación de servicios profesionales, estoy obligada a efectuar esa retención. Entonces, en total, pues le vamos a pagar 30,000 pesos, ¿verdad? Vamos a pagar 30,000 porque voy a efectuarle la retención, tanto del ISR como del IVA. Entonces, le cargamos a obras en proceso, escuela secundaria, gastos indirectos de obra, supervisión de obra. Es un gasto indirecto. Fueron 31.468.54, ¿sí? El gasto o los honorarios. Hay un IVA de 5.034.96, pero le retengo 6.503.50, por lo tanto de bancos van a salir 30,000 pesos. Y aquí tengo impuestos por pagar, retención de ISR por servicios profesionales, retención de IVA por servicios profesionales. La siguiente nos dice que se expide cheque para el pago de la factura del señor Nicandro Pérez Bautista. Aquí le vamos a cargar a contratistas Nicandro Pérez Bautista, ¿sí? Y le vamos a abonar a bancos 256.600. ¿Se acuerdan que subcontraté y le quedé a deber?
Entonces, aquí, como ya le estoy pagando, ahora sí el IVA yo ya me lo puedo acreditar, le cargo al IVA acreditable 35.393.10 y cancelo el IVA que estaba pendiente de acreditar. Si nosotros revisamos la operación donde registramos este subcontrato, ahí vamos a ver que teníamos un IVA pendiente de acreditar por este importe. Entonces aquí lo cancelamos y ya se convierte en un IVA acreditable. Nos dice que fue pagada la estimación número 2. ¿Se acuerdan que la habíamos dejado como estimación por cobrar? En la operación número 13, aquí les puse ver operación número 13. Bueno, pues ya nos pagaron, le cargamos a bancos. El importe de esta estimación fue de 4.607.705.60. Le abonamos estimaciones por cobrar. Como ya nos pagaron, ahora sí registro el IVA trasladado y cancelo el IVA pendiente de trasladar. Cargo a IVA pendiente de trasladar y le abono al IVA trasladado, los 635.545.60. Seguimos. Se pagan facturas por los siguientes conceptos. ¿Sí? Seguimos avanzando con la obra. Tengo material de construcción, tengo material eléctrico, material de pintura, material de impermeabilización, subcontratos, subcontraté lo que fueron los trabajos de herrería, ¿sí? Tengo renta de maquinaria, combustibles y lubricantes, servicio de radiocomunicación, fotografía, servicio de telefonía. Le cargamos a obras en proceso, escuela secundaria, todos los materiales, ¿sí? Material para construcción, material eléctrico, material de pintura, material de impermeabilización, subcontratos. Luego me voy a gastos indirectos de obra. Ahí tengo la renta de maquinaria, los combustibles, el servicio de radiocomunicación, planos y fotografías, servicios de telefonía. Todos mis gastos, si yo los reviso, todos están grabados. Entonces, todos los gastos son más IVA. Tomo el total, lo multiplico por el 16% y saco el IVA acreditable. 273.947.20 más 1.712.170 de que fueron los diferentes facturas que yo pagué, nos va a dar 1.986.117.20. Nos dice que se presenta la estimación número 3 por 4.734.490. Presentó la estimación número 3. 4.734.490, esos son mis ingresos por estimaciones. El porcentaje de anticipo fue el 20%, significa que en esta estimación yo voy a amortizar 946.898. Entonces decimos, importe de la estimación menos la amortización nos va a dar el importe por cobrar. ¿Sí? Tengo un importe por cobrar de 3.787.592, lo multiplico por el 16%, nos va a dar el IVA. El importe por cobrar más el IVA me va a dar el importe de la estimación por cobrar, el importe total. 4.393.606.72, acá lo tenemos, estimaciones por cobrar, 4.393.606.72. Le hago un cargo, acuérdense que es una cuenta por cobrar, hago un cargo anticipo de obras porque estoy amortizando el anticipo, ¿sí? Y hago un abono a ingresos por estimaciones, por el total de la estimación, por el monto de la estimación, 4.734.490 y registro el IVA pendiente de trasladar. ¿De acuerdo? Voy a volver a repetir aquí. El monto de la estimación, ese siempre va a ser mi ingreso por estimación. El monto por el que se presente, esos son mis ingresos por estimaciones. Voy a aplicar o voy a sacar el porcentaje, ¿sí? De que cuánto voy a aplicar yo al anticipo y este va a ser el porcentaje en la misma proporción que nos hayan dado. ¿Cuánto nos dieron de anticipo? Un 20%, pues aquí voy a multiplicarlo por el 20% y voy para sacar el monto que puedo amortizar. Una vez que tengo el monto que puedo amortizar, yo digo, el importe de la estimación menos el importe que puedo amortizar me va a dar el importe por cobrar, más el IVA, ¿sí? Más el IVA ya me va a dar a mí cuánto debo de registrar contablemente como estimaciones por cobrar.
cuánto es lo que el cliente me va a pagar. De nuevo, presenté la estimación, registro contablemente mis ingresos por estimaciones, debo de registrar los costos. Y los costos de ese avance de obra y registro como costos de obra la obra, escuela secundaria, los costos directos y los costos indirectos. Hago la suma de todo lo que fueron costos directos y todo lo que fueron costos indirectos. Y nos dice que fueron 1.743.638.54. ¿Sí? Esos fueron los costos directos e indirectos. Seguimos. Pagan con cheque los siguientes gastos, son gastos de administración, pagamos el internet, material de limpieza, agua purificada, teléfonos, uniforme, material de oficina, combustibles y lubricantes, energía eléctrica. ¿Sí? Aquí igual sumamos todos los gastos, excepto el agua purificada, que no está grabada, lo multiplicamos por el 16%, sacamos el IVA, sumamos el importe de los gastos más el IVA y le abonamos a bancos. Son gastos de administración. La siguiente operación nos dice que se compra máquina retroexcavadora con un costo de 1.187.767.24 más IVA a crédito, ¿sí? Y tengo una factura de Chibupa Maquinaria S.A. de capital variable. Es un activo fijo el que estoy comprando, maquinaria y equipo, cargo a maquinaria y equipo, subcuenta máquina retroexcavadora. Voy a tener un IVA pendiente de acreditar por ser a crédito y un abono a acreedores diversos, subcuenta Chibupa Maquinaria. La siguiente operación nos dice que fue pagada la estimación número 3. Aquí les puse la referencia. Hay que ver la operación número 18, porque ahí dice que la estimación por cobrar era de 4.393.606.72. Entonces le cargamos a bancos el pago que nos hicieron y abonamos estimaciones por cobrar. Cancelamos el IVA que estaba pendiente de trasladar y ya registramos nuestro IVA trasladado. ¿Sí? Voy a tener un IVA de 606.014.72. 106.014 pesos con 72 centavos. ¿Sí? Entonces, hasta aquí terminan todas las operaciones. Vamos a ver si con las estimaciones que presentamos, ¿sí? Se nos da el total del contrato o si esta obra todavía queda en proceso. Nos dice ingresos por estimaciones. En la operación número 7 yo presenté un avance de obra, una estimación por 4.900.310. Luego en la operación número 3 presenté otra estimación por 4.965.200 en la número 13. Y luego en la operación número 18 presenté la estimación número 3 por 4.734.490. Y sumo todas las estimaciones, nos va a dar 14.600.000. Ese era el monto del contrato, sí. 14.600.000 pesos más IVA. ¿Se acuerdan el inicio? Ok, vamos a ver si cancelamos todo el anticipo. Nos habían dado en la operación número 1 2.920.000 pesos de anticipo. En la operación número 7 amorticé 980.062. En la número 13 amorticé 993.040 y en la número 18 amorticé 946.898. La cuenta nos queda saldada. Amorticé el total del anticipo. Si la obra está concluida, si ya presenté todas las estimaciones por el total del contrato, mi cuenta de anticipos de obra debe quedar saldada. Igual que la de obras en proceso, nos va a ir quedando saldada en cada una de las estimaciones. Como esta obra ya se terminó, ya se presenta el finiquito de obra, vamos a cancelar las cuentas de orden, dándoles vuelta, como decimos coloquialmente. Ahora cargamos asignación de contrato, los 16.936.000, y abonamos a contratos asignados los 16.936.000. Listo, pues de aquí podemos sacar todos los saldos y hacer nuestros estados financieros, mi estado de resultados, mi estado de situación financiera y como ya tengo todos mis ingresos por estimaciones y todos mis costos de la obra, ya puedo saber cuánto gané yo con esta obra. ¿Sí? ¿Dudas?
Chicos, esto es la contabilidad de constructora, ¿sí? Las cuentas que se emplean, el tratamiento contable que se da.